como les decía, si nosotros damos un paso atrás, nada más y nada menos que 250.000 años, nos damos cuenta que el ser humano se creó a sí mismo, con las fuerzas del trabajo social, diseñando hacia el interior las formas de la sociedad humana. Entonces el ser humano no responde a las leyes de la naturaleza, responde a las leyes históricas, que él mismo se va implantando. Por eso les digo que la realidad humana no es la realidad natural, es una realidad artificial. Nosotros no podemos encontrar el orden social, no lo podemos explicar a lo de la naturaleza, a la evolución, ¿sí? Natural. Yo no estoy diciendo que no incidan las fuerzas de la naturaleza en el ser humano. Yo no he dicho tal barbaridad. Lo que pasa es que las fuerzas de la naturaleza, el ser humano las tiene domeñadas. O sea, son fuerzas mediatizadas por el propio orden y la técnica humana. Hay un ejemplo, ¿sí? Sumamente importante para dar cuenta de este asunto. Ojo, porque lo que tú dices lo tienes que demostrar. Ojo, ¿no? Lo tienes que demostrar al menos 2 veces. ¿Cómo que al menos 2 veces? Entonces, bueno, la primera, diciendo cuál es el marco teórico del que tú partes. Y la segunda, con datos. El dato que yo les voy a dar se llama historia del agua. Sacar ahí, historia del agua. Bueno, no se malinterprete. No estoy diciendo cuándo surgió el agua, ¿no? Cuándo se combinó las moléculas del oxígeno con las moléculas del hidrógeno. No. Sino la historia humana del agua. O sea, cómo el ser humano ha ido primero siendo presa de las inundaciones, las lluvias o la sequía. Y cómo el ser humano, a través de sus capacidades técnicas, de su conocimiento, ¿sí? Acumulado, pudo forjar las presas, represas, los embalses para garantizar la existencia de agua ya no de forma estacional, sino de forma permanente. En esa historia del agua nosotros vamos a encontrar las presas, represas, acueductos y distintas formas que el ser humano ha ido creando para dotarse de agua de forma permanente. Ojo, porque en el último capítulo de la historia del agua, o sea, de la sociedad y de las técnicas y estrategias que tiene para dotar a todos los seres humanos del vital líquido, el capítulo actual es terrible, es crítico. Para empezar, la inmensa mayoría de los seres humanos, ¿sí? Nos enfrentamos a una perspectiva futura de agua cero. Hay ciudades en el mundo que llanamente han tenido que ser abandonadas por falta de agua. Y nosotros vamos hacia un futuro donde el agua va a escasear y va a escasear cada vez más. ¿Por qué razón? Por el cambio climático. Por la forma como el agua de la lluvia y las corrientes superficiales del agua están cambiando en su dinámica global. Estamos ante una situación crítica de futuro. Muchas de las ciudades que nosotros conocemos hoy, si no resolvemos ese problema, van a desaparecer. La gente va a tener que migrar y concentrarse aún más en ciudades que de hecho ya tienen problemas de disposición de agua. El gran problema se llama calentamiento global. Y ojo, el calentamiento global no es un fenómeno natural, es un fenómeno generado por las propias fuerzas desatadas por el capitalismo, de la sobreproducción, de la sobreemisión de gases de efecto invernadero. Ojo, el ser humano no solamente se ha creado a sí mismo
ha desatado fuerzas artificiales que encarnan las fuerzas mismas del desarrollo histórico de la sociedad humana, sino que además ha dominado a tal grado a la naturaleza que la ha desquiciado, la ha puesto en un verdadero aprieto. Y la naturaleza ha respondido con enfermedades y con un escenario verdaderamente comprometedor que llamamos calentamiento global. El cambio climático es un concepto, ¿sí?, atenuado de calentamiento global. Ojo, porque hay empresas, por supuesto, las que más contaminan, que han pagado a grupos de científicos para que ya no hablen de calentamiento global. Pero el fenómeno está allí. ¿Cómo no vamos a hablar de calentamiento global? Bueno, pues vamos a ponerle otro nombre. Vamos a poner cambio climático. Eso, pero si el mundo está como un sartén ardiendo, los polos están derritiéndose, los niveles del mar están aumentando y las corrientes marinas, debido a las temperaturas y la salinidad, están alterándose. Eso, por supuesto, implica desquiciamiento del clima planetario. Pero cambio climático se escucha más bonito, se escucha menos agresivo, se escucha menos como sálvese quien pueda, no tenemos alternativa. Todo eso está plenamente estudiado. Como grupos, ¿sí?, de marketing tuvieron grupos de personas de control para ir diseñando semánticamente una frase que permitiera hablar del fenómeno, pero no hablar del problema. Ah, caray, ¿cómo es eso? Bueno, haciéndolo más amable, haciéndole, limándole las uñas al problema, llevándolo el problema a un asunto en el que nadie es responsable. Ojo, porque el planeta ha cambiado muchísimas veces a lo largo de 4.500 millones de años. Todo el sistema que llamamos clima global. Por supuesto, nadie ha intervenido en este asunto más que la propia condición del planeta en el escenario del universo. Ustedes saben perfectamente bien que la actividad solar tiene sus ciclos y que hay ciclos de aumento de las temperaturas o de disminución de la actividad solar. Y como nosotros formamos parte de un sistema de planetas con su estrella, nosotros nos vemos afectados cíclicamente al cambio de la actividad solar. Por supuesto, el planeta tiene su mecánica intrínseca, porque el planeta es un planeta vivo. Tiene un núcleo que interactúa con distintas capas hasta el exterior, que es lo que nos permite contar con una supercapa exterior, que es el propio magnetismo de la Tierra, que nos salva de las olas de radiación y de calor del Sol. Bueno, pues el planeta ha cambiado una y otra vez la orientación de sus polos y el comportamiento de su interior. Y eso ha derivado en problemas climáticos de escala universal. Ustedes pueden estudiar, por ejemplo, el efecto bola de nieve y pueden encontrarse que hace miles de millones de años la Tierra era un planeta completamente congelado. Dicen, hacía frío. No, la palabra frío no describe las condiciones en las que estaba el planeta. De sur a norte y de este a oeste era una bola de nieve
con capas de hielo que alcanzaban los 3 kilómetros de espesor. ¿Qué significa 3000 metros de espesor de hielo? Pues simple y llanamente que la vida en el planeta era imposible. Fue uno de los escenarios de mayor mortalidad de las especies que ha tenido el planeta. ¿Quiénes sobrevivieron? Pues las formas más básicas de vida, que son los seres unicelulares. ¿Cómo sobrevivieron? Bajo tierra. Bajo tierra. En las cavernas de sal, todavía nosotros podemos encontrar el registro fósil de esos seres microscópicos que pudieron soportar la enorme glaciación que sufrió el planeta. ¿Qué es lo que salvó al ser humano, al planeta de quedar simple y llanamente como un planeta desierto, sin vida? ¿Qué lo salvó? La propia actividad interna del planeta, en su estructura, con un centro y una serie de capas superpuestas de espesor y de calor, que son las capas magmáticas, que le permiten al planeta poco a poco desarrollar una actividad volcánica que terminó por calentar las placas de hielo que cubrían al planeta entero. Y poco a poco, por un efecto que nosotros llamamos efecto invernadero, que producen los gases y las emisiones de los volcanes, poco a poco la vida encontró su camino, encontró su curso y pudo el mundo estabilizarse en un nuevo periodo apto para la vida. Obviamente encontramos ese tipo de cambios climáticos que están al margen de la actividad humana, pero no es el caso. Nosotros estamos ante un cambio climático producto de la propia actividad irracional de la sociedad capitalista, de la sociedad basada en el consumo excesivo y en la sobreproducción para un mercado global. No, yo no estoy diciendo aquí, ni voy a entrar en el debate de si es bueno o malo. Yo creo que el sistema capitalismo es buenísimo, tan bueno que nos tiene en este predicamento. O sea, tiene tanto éxito en sus metas que ha terminado por devorarse a sí mismo. Ojo, ojo, porque la mayoría de las empresas que tienen un éxito global rotundo producen tanto que una muy buena parte de sus mercancías nunca van a estar en los anaqueles. Están en bodegas, pero nunca llegan al mercado como tal. O sea, hay una producción orientada al consumo y hay otra producción orientada a hacer stock, a estar allí en los anaqueles, para presentarle a los accionistas las ganancias potenciales de llegar a comprarse. Pero la inmensa mayoría de esa existencia en stock no van a llegar a la mano del consumidor. ¿Qué es lo que hace la empresa Samsung? ¿Qué es lo que hace la empresa Macintosh? La empresa del iPhone. ¿Qué es lo que hace la empresa Nvidia con sus tarjetas de video? ¿Qué es lo que hacen las empresas Huawei? Presentan balances de rendimientos a sus accionistas basados justamente en la producción excesiva de productos que nunca van a ver el mercado. Antes de bajar de precio, lo tiran a la basura. No están destinados a llegar a nuestras manos. Se producen millones de aparatos, ¿sí? LG produce millones de pantallas que nosotros nunca vamos a no ver
nunca vamos a encender, porque nunca van a llegar a las tiendas departamentales. ¿Qué es lo que hacen con esas pantallas? Con los millones de dispositivos que quedan desfasados. ¿Por qué cosa? ¿Porque no sirven? No, por el diseño y el marketing. Lo que es nuevo hoy es desecho mañana. ¿Qué es lo que pasa? Que esas existencias van a dar a la basura. Ese es el tipo de sistema que está desquiciando el planeta entero. Y ojo, la escuela ha creado los individuos que han diseñado ese sistema. No la escuela en abstracto, no, nuestras escuelas, las escuelas de mayor prestigio, las escuelas que están en los rankings de éxito, son las que han creado a los ingenieros, a los técnicos, a los científicos, que han ido diseñando poco a poco este sistema articulado y omnipresente de la sobreproducción y del desperdicio. Por eso les digo, hay una cuestión ética y hay una cuestión moral que tiene que ser evaluada. Este capitalismo de que yo les hablo va a morir por éxito. Y es una cuestión que tiene que plantearse el discurso educativo. ¿Qué tipo de individuos, qué tipo de mente, qué tipo de conocimientos, cuál es la dinámica, cuál es la mecánica que nosotros tenemos que seguir en la escuela para crear a los protagonistas de un mundo que sea viable, de un mundo que sea más igualitario, más justo, más equilibrado, más sensato? No tengo la respuesta, soy un humilde maestro universitario, pero por supuesto tenemos que apostar por el decrecimiento, por el desmontaje de un sistema de sobreproducción y desperdicio, y tenemos que ir decreciendo, ¿de acuerdo? Tenemos que crear un individuo con una vida más frugal, con una vida más austera, con una vida más que apueste al bienestar y no al consumo. Y eso implica replantear el papel de la escuela y, por supuesto, replantear el papel de la evaluación. Dicen, miren qué éxito estamos teniendo en la escuela. Hemos destruido el planeta. ¿Qué mejor éxito? Bueno, pues cuidado, ¿no? Cuidado. O sea, tenemos que plantearnos nuevos parámetros para medir la calidad y tenemos que plantearnos nuevos parámetros para evaluar esos objetivos escolares. Tenemos que ser más conscientes. Como les dije, tenemos que tener el panorama más completo. ¿Sí? Tenemos que entender cómo funciona el sistema visto integralmente. Tenemos que entender cómo se extraen las materias primas, cómo se transforman, cómo se diseñan artículos que se benefician de esas materias primas, cómo se hacen mercancías, cómo se colocan en los anaqueles y cómo se reintegran, respetando la naturaleza y no se desperdicia, tratando de asegurar el beneficio de los accionistas. No, tenemos que asegurar el beneficio de la vida, no el beneficio de los accionistas. Hay que ir configurando nuestra mente y traduciendo en el contenido, en el currículum, en el diseño de una institución escolar que vaya creando el espacio que demande un sujeto, que demande a una persona humana moral, ética, con una vida más integrada, más mesurada, más sabia, y que abandone ese otro modelo. Eso, les digo, no es algo que vamos a hacer nosotros como maestros, es algo que tenemos que hacer como sociedad, porque la escuela está inscrita en un contexto social más amplio que es terco, es tan duro como una piedra y se llama historia humana. Ahí hay fuerzas que lo componen, que implican resistencias a ese tipo de transformaciones. La escuela empieza a arrojar ese tipo de sujetos que empiezan a plantear el debate de que otro mundo es posible, de que otra forma de convivir, de coexistir y de actuar en el planeta
¿Es posible? Y olvídense, estas fuerzas económicas empiezan a actuar en contra de la escuela. ¿Saben bajo qué concepto? Que la escuela no está sirviendo, que la escuela no está alcanzando las metas que las fuerzas económicas le imponen, porque está creando gente que piensa. Muy delicado lo que le estoy diciendo. Dicen, ah, caray, la escuela está creando gente que piensa. No, hombre, párenla. Hay que rediseñarla. Ojo, para que se den cuenta que la escuela, su diseño y sus resultados no es inocente. No es inocente. Hay fuerzas que vamos a descubrir poco a poco a lo largo de estas clases que tienen que revelar cuáles son esas fuerzas que van creando el diseño al cual se tiene que sujetar la escuela. Es una buena pregunta que nos puede servir de guía a lo largo de esta clase. ¿Cuáles son las fuerzas que van determinando el borrador sobre el cual se hacen los diseños de la escuela? No de esta o aquella escuela. Eso lo hacen los maestros, los padres, los niños, en la vida cotidiana de la escuela. No, me refiero al diseño institucional. Porque eso no lo hacen los maestros, se le impone al maestro. ¿Quiénes son los agentes, los actores, las fuerzas sociales, económicas, políticas, que van determinando que la escuela vaya creando determinados tipos de sujetos sociales? A través de un conocimiento que nos parece científico, que nos parece legítimo, ¿sí? Pero que definitivamente no ha seleccionado el maestro. Por eso les decía, actuamos mal al pensar de una manera ingenua y dando por descontado la existencia de las instituciones, cuando debemos de entender que históricamente las diseña alguien y las diseña por algo. Y cuando no le confirma su idea, los resultados, entonces habla de fracaso. Ojo, porque nosotros tenemos ya muchas décadas hablando del fracaso escolar. Y hablando del fracaso escolar concretamente de la educación mexicana. Pero en realidad la escuela fracasaba. La educación mexicana fracasaba. ¿Con base en qué estándar? Y es importante entender que el término de evaluación y de calidad también son conceptos históricos. Que en un momento determinado la escuela mexicana funcionó y funcionó muy bien porque respondía a determinados estándares y expectativas impuestas nacionalmente. Me refiero a ese ascenso vertiginoso que tuvo el estado de bienestar en un proceso de implantación del capitalismo nacional y que tuvo por meta específica la de alfabetizar a millones de mexicanos. Ojo, México sale de la revolución con 16 millones de mexicanos. 1 millón de personas murió en la Revolución Mexicana. Los mexicanos sabemos matarnos muy bien. Lo hacemos con una pasión y con un nivel de eficiencia enorme. Una 16ª parte de la población fue masacrada o murió por escasez o epidemias durante el proceso revolucionario de 1910. Y no teníamos una tecnología muy avanzada, ¿eh? Teníamos un 30-30 y un revólver. Y así nos las arreglamos para matar a 1 millón de mexicanos. 16 millones y el 80% eran analfabetas. El objetivo fundamental de la educación mexicana era alfabetizar a hombres y mujeres que no eran considerados seres humanos. Ojo, ahí entra en todo su nivel descarnado en la semántica de la palabra peón. El peón de las haciendas. Ojo, que eran nuestros abuelos, ¿no? No piensen en la Revolución Mexicana como algo muy lejano. No, la historia es larga, la historia es terca,
Pero hablando de la Revolución Mexicana, pues ya siglos no es mucho. Es algo que está aquí atrás, ayer. Porque nuestras instituciones responden al diseño social que planteó el país después de la Revolución Mexicana. Son instituciones muy jóvenes las mexicanas. Entonces, el objetivo de la escuela, con sus programas, ¿sí? con sus políticas, tuvieron una claridad envidiable. Llevar el abecedario, el ABC y la aritmética más básica a los niños mexicanos. ¿Lo lograron? Pues viendo dónde empezó la carrera y la línea de meta, tuvo un éxito rotundo la educación mexicana. No solamente alfabetizó a los mexicanos, millones de mexicanos. Esa educación, con todo lo rudimentaria, todo lo que se le pueda criticar, todo lo espontánea, lo parapetada que era, hizo del peón una persona que no sabía leer y escribir, que escribía con una X en las relaciones de las haciendas, porque era considerado propiedad del hacendado. Un esclavo lo hizo médico, lo hizo abogado, lo hizo licenciado, lo hizo ingeniero. Y ese técnico, ese maestro, ese ingeniero construyó el país. Ese médico le dio salud al país. Hizo que México pasara de ser un país agrario, campesino, a un país en vías de desarrollo. Entonces es una educación que creó el Politécnico, que creó la UNAM, que creó la Universidad Autónoma de Sinaloa y que creó todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor. Un desarrollo material que no podemos poner bajo cuestión. No podemos dudar del gran avance que tuvo materialmente este pueblo. Entonces, ¿por qué hablamos ahora de fracaso escolar? No estoy diciendo que esto es relativo. No. Yo no voy a caer en relativismos. No. La trampa de la relatividad yo no la comparto. No. La situación de la educación en México es crítica. La cuestión está en entender por qué razón, qué proceso se explica que la educación haya perdido su rumbo, sus objetivos y sus capacidades para alcanzar esos objetivos. ¿Qué es lo que sucedió con la educación mexicana? De tal manera que nosotros podemos encontrar, sin dejo de duda, una situación de crisis para un sistema que de hecho creó un nivel de desarrollo material enorme. ¿Qué tipo de metas nos hemos impuesto? ¿Quién nos ha impuesto este rasero, esta vara de medir? ¿Qué aspectos se resaltan, se rescatan, se sobredimensionan o simple y llanamente se consideran objetivamente para hablar de un fracaso escolar? ¿Qué tipo de futuros estamos previendo de tal manera que el mexicano que pasa por la escuela nos parece que no cumple las expectativas? Y ahí tenemos que ver un concepto muy importante que es el concepto de globalización. La forma como México se integra cada vez más al mercado global y ese mercado global le exige a México cumplir con determinados estándares. Ojo, porque todo esto viene a partir de políticas que establece el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que dice, México me gusta como un destino, es un destino atractivo para las inversiones, pero necesitamos un perfil de país, necesitamos un estándar,
de desarrollo. Necesitamos un determinado nivel de consumo y un nivel de capacidades técnicas que le permitan a esas inversiones asegurar rendimientos. Que los ciclos, ¿sí?, de inversión y rendimiento estén asegurados. Y, ojo, no los puede garantizar una sociedad ignorante. No los puede asegurar una sociedad con un nivel de desarrollo cultural como el que tiene el pueblo mexicano. Sí, sabe hablar, sí, va a la calle y no se pierde, regresa a su casa, pero necesitamos una solvencia técnica científica mayor. Necesitamos que el mexicano sea más productivo. Ojo, no más trabajador, porque somos uno de los pueblos más trabajadores del mundo. Incluso trabajamos más que países avanzados como Alemania y Estados Unidos, pero somos menos productivos. O sea, pasamos más tiempo en el trabajo, pero producimos menos valor. ¿Por qué razón? Por la forma en que estamos organizados, por el diseño de nuestras instituciones y por las capacidades técnicas que tenemos en el promedio social. ¿Cuál es el promedio de educación del mexicano? Primero de secundaria. Ese es el promedio de educación del mexicano. No se pongan a llorar, pero no es un dato como para andarlo luciendo por el mundo. O sea que el mexicano pasa 6 años en la escuela y se va para siempre. Pasa de kinder a primaria, aprende de manera muy rudimentaria el ABC, conoce aspectos básicos sobre su entorno, la familia, la escuela, el trabajo, los roles sociales, conoce aspectos básicos como el color, los ciclos del agua, de forma muy sencilla, muy rudimentaria. Conoce aspectos de su cuerpo y de su historia. Se le enseña de manera muy caricaturesca la historia mexicana, la historia patria. Se le enseñan aspectos básicos de la aritmética. Ya vamos concluyendo, porque nos encontramos ya hacia cuarto, quinto año. Y en sexto lo preparan para la educación secundaria, con conceptos de cierto espesor científico, con conceptos un poco más formales, con conocimientos conceptuales y abstractos. Y entonces, abruptamente, la educación mexicana se interrumpe. Ojo, ¿cuál es la principal causa de abandono escolar? ¿Por qué el niño mexicano abandona la escuela? ¿Por qué el mexicano promedio llega al primer día de secundaria, pasa lista, dice presente y se va? El abandono escolar, el fracaso escolar, la reprobación es un problema gravísimo en México. Revisen esos conceptos. Fracaso escolar, ¿qué es? Revisen, por favor, las estadísticas de analfabetismo en México. Revisen las estadísticas de reprobación, abandono escolar. No dejan lugar a duda los datos. México está fracasando. Revisen los resultados que tiene México en la prueba PISA. Todos estos son insumos que les van a servir a ustedes para el ensayo. El ensayo final tiene que ser una gran reflexión sobre todo lo que estoy planteando en este momento. Tiene que empezar por estas cuestiones que les acabo de señalar. Tiene que empezar por una reflexión teórica, conceptual, y tiene que anexar los datos que ustedes van a investigar.
Entonces tiene que ser un ensayo de un espesor intelectual importante, con marco teórico, con conceptos y con datos, acompañado de una reflexión final, ¿sí? Que tiene que demostrar que ustedes han comprendido el tema, que realmente se aventaron un clavado así olímpico de 10 perfecto y que comprendieron todos los aspectos que nosotros estuvimos abordando. Por eso les digo en este punto, no sé si lo están viendo, la evaluación sin metas, porque obviamente en la evaluación tenemos que nosotros anteponer un futuro, una meta, una expectativa. Tenemos que hacer el registro de cuál es el estado actual, con qué fuerzas contamos, cuáles son nuestras posibilidades y cómo ensanchar nuestras posibilidades por medio del rediseño de las instituciones. Ahí entra esta cuestión del estándar de calidad. Y poco a poco vamos a ir desmontando el concepto de calidad para entender su origen y su naturaleza. No lo voy a decir en este momento. No. ¿De acuerdo? Lo vamos a dejar para las siguientes sesiones. Vamos a ir poco a poco. ¿De acuerdo? Yo soy de la idea de pocos pelos, pero bien peinados. Vamos a ir paso a paso. Vamos a ir despejando cada concepto. Vamos a ir profundizando nivel por nivel hasta llegar con toda claridad. ¿Qué es esto de la evaluación? ¿Con qué modelos contamos para la evaluación? Y por supuesto, ¿en qué sentido podemos nosotros adoptar o descartar críticamente el concepto de calidad aplicado a la educación? Ojo con esta cuestión. No sé si alguien puede ver con cuánto tiempo contamos. Que me lo pueda decir. No se ve, profe. No, no lo pueden ver. No, no se puede ver. Bien, yo les quiero platicar para cerrar un poquito sobre las instituciones. Lo quiero hacer con este párrafo que yo escribí en mi diario, que pone énfasis en esta cuestión de la institución. Yo le mandé además 2 textos que son de mi autoría, muy breves. Uno que se titula Reflexiones sobre la institucionalidad y otro más breve sobre futuro y previsibilidad, si no me equivoco es el título. Y les leo este párrafo. Dice, hay cosas esenciales que se han construido en la vigilia, en la constancia, en la monotonía. Todas las cosas que nos rodean conllevan una fuerte dosis de trabajo